Hola a todas y a todos. En el siguiente vídeo voy a hablaros del contenido del tema 4, en el que se aborda la figura del educador y la educadora social y el estado de bienestar. Son tres cuestiones fundamentales las que vamos a ver las que se desarrollan en el tema. Por una parte, la delimitación del profesional de la educación social. Por otra parte, cuál es el código deontológico que debe primar y debe ser fundamental en las actuaciones que lleve a cabo el profesional de la educación social a lo largo de su vida laboral. Y por último vamos a abordar el tema del estado de bienestar. Vamos a definir lo que es el estado de bienestar, puesto que es uno de los modelos de estado en los que la labor de los profesionales de la educación social, del trabajo social y las políticas sociales tienen una mayor repercusión. Por lo tanto, el primer gran bloque de contenido es la delimitación del profesional de la educación social. La pregunta que nos formulamos fundamental es: ¿quién es el educador social? ¿Quién es la educadora social? Bien, para eso la primera cuestión importante es tener claro que es un profesional. Si eres una persona con una formación adecuada, una formación específica en el campo social y que tiene que desarrollar competencias para las que se le forma y da una respuesta cualificada. ¿A qué da esa respuesta cualificada? A la problemática social, a los problemas sociales a los que se tiene que enfrentar cualquier persona o grupo con los que trabaje ese profesional de la educación. Si hay una cuestión importante que debemos tener en cuenta, y es la gran complejidad que hay en la sociedad, en la problemática social y en los individuos que forman parte de las comunidades y los grupos. Por lo tanto, ahí hay otra cuestión que debemos tener clara, y es que el educador social, la educadora social, no puede trabajar solo, y habitualmente no trabaja solo, trabaja en un equipo multidisciplinar, porque la persona, el sujeto destinatario, el grupo destinatario, se puede abordar su problemática desde distintos puntos de vista. Es por ello que necesitamos que el trabajo educativo y social se vea complementado con otro tipo de tareas, con otro tipo de funciones que llevan a cabo otros profesionales relacionados con el campo social. Bien, entonces nos encontramos con un profesional que es una persona que tiene una formación específica y que da, gracias a esa formación, una respuesta cualificada, una respuesta eficaz, con dos objetivos. Un objetivo es la prevención de conductas problemáticas, la prevención de situaciones sociales problemáticas cuando aún no ha aparecido el problema, cuando la situación que hay es una situación dentro de lo normalizado, y lo que queremos evitar es que aparezcan esas situaciones problemáticas. Y por otra parte, daría esa respuesta cualificada cuando ya realmente esté detectado el problema, esté detectado la situación conflictiva y se requiera una resocialización y una respuesta educativa para esa persona o para ese grupo de personas. Si os dais cuenta, que estamos hablando de las dos grandes vertientes de la pedagogía social, la normalizada y la especializada, el trabajo en lo preventivo y el trabajo en lo reeducativo. Tanto a una como a la otra, el profesional de la educación social da sus respuestas. Y por último, también tenemos que recordar la necesidad de colaborar con otros profesionales para que esa respuesta sea integral y se pueda dar una solución a cualquier problema que presente el grupo, que presente la comunidad o que presente la persona, y que esa respuesta sea realmente eficaz. Bien, este marco del profesional de la educación social nos lleva a la necesidad de conocer las funciones que debe desempeñar y las competencias para las que tiene que estar preparado y en las que se tiene que preparar y para las que se tiene que formar. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de un educador o una educadora social? La clasificación de las funciones es muy variada. Distintos autores, distintas corrientes teóricas nos han enumerado y nos han descrito esas funciones. Desde mi punto de vista, la que yo os presento
Son 4 funciones eje que nos describe Petrus, Trilla y Román. Estas funciones yo creo que enmarcan e incluyen otras muchas que son más concretas, pero que forman parte de alguna de estas 4. La primera función que debes desarrollar es el ser capaz de detectar y el analizar aquellas carencias y aquellas problemáticas de la población, de los grupos destinatarios. Es decir, el primer paso que tiene que dar un educador social, una educadora social, es saber qué ocurre en la realidad. A partir de esta detección de las necesidades llevaría a cabo esa segunda función que está relacionada con la intervención educativa. Una vez que el profesional de la educación social conoce qué ocurre en el entorno, qué ocurre a la persona, será capaz de poder intervenir de una manera eficaz, de una manera efectiva. Sin ese conocimiento de la realidad, cualquier intervención no tiene una base real. Es decir, nosotros podemos intervenir siempre que tengamos una buena detección del problema y hayamos sido capaces. ¿Cómo? Bueno, pues el trabajo del profesional de la educación social se basa en un trabajo que lo veremos en el tema siguiente, un trabajo de investigación, un trabajo metodológico, desde el punto de vista metodológico, y tenemos varios instrumentos que nos van a permitir tanto la detección como la intervención. Nos va a permitir que el profesional de la educación social pueda desarrollar estas funciones de una forma eficaz. Una tercera función, derivar a otros profesionales o a otras instituciones porque nosotros no estemos capacitados o no esté dentro de nuestras competencias como educadores sociales. Ya hemos dicho que el trabajo interdisciplinar es un trabajo muy importante y no debemos olvidar que la conformación de equipos multidisciplinares dará una respuesta más eficaz a la problemática socioeducativa. Y la última gran función que debería desempeñar un educador o una educadora social es la gestión de la propia actividad educativa personalizada o la del centro. Hay tareas de tipo administrativo, tareas de tipo de gestión, que también forma parte del trabajo que tiene que llevar a cabo el profesional de la educación social. La documentación que tenéis disponible sobre este tema incluye esas funciones, incluye otras más y otras clasificaciones que son igualmente válidas y que os pueden dar una idea mucho más clara de estas funciones básicas. Pero repito que desde mi punto de vista estas funciones se engloban a las demás y nos dan una idea clara de por dónde tiene que ir el trabajo, de dónde tiene que orientar el trabajo y por dónde se tiene que orientar la formación del educador social. Bien, otra posible clasificación, organización de estas funciones es en función del medio. Es decir, hay funciones más vinculadas con el medio externo y funciones más vinculadas con el medio interno. Y por otra parte estarían esas funciones de gestión que se pueden llevar tanto en el medio interno como en el medio externo. Si veis, las funciones del medio externo son las que están más relacionadas con el individuo, con la unidad familiar y también con la comunidad. Y en cambio las funciones en medios internos serían aquellas vinculadas con proyectos, con usuarios o con otros profesionales. Las funciones de gestión son aquellas funciones que están sobre todo relacionadas con el propio servicio en el que se trabaja, el propio servicio que se ofrece a los usuarios y con los equipos de trabajo que formen parte de nuestro equipo, de nuestro propio equipo o de otros equipos o instituciones. Es una clasificación o una organización de las funciones más en relación con el medio, pero repito, si veis, son funciones que están vinculadas a esas anteriores que acabamos de explicar. Bien, os decía al principio también que para entender la figura del educador social es necesario conocer cuáles son las competencias que debe desarrollar y las competencias para las que se debe formar. En primer lugar, tenemos que tener claro qué es un profesional competente. Un profesional competente, independientemente del ámbito en el que trabaja o del profesional en cuestión, es una persona, un profesional que tiene conocimientos, habilidades y actitudes y que tanto los conocimientos como las habilidades y las actitudes las sabe aplicar para conseguir un objetivo concreto y en un contexto concreto. Quiero decir con esto que un educador social tiene que tener determinados conocimientos. Al mismo tiempo tiene que desarrollar capacidades y actitudes, es decir, desarrollar habilidades, y tiene que tener una serie de actitudes, pero es el conjunto de estos tres elementos
y aplicados a una situación concreta la que le hace ser competente. De nada nos vale tener muchos conocimientos si no somos habilidosos para ponerlos en práctica ni tenemos unas actitudes adecuadas. Se nos queda el esquema de la competencia a falta de habilidades y actitudes. Por lo tanto, los conocimientos no son necesarios, no son suficientes. Igualmente, las habilidades no son suficientes ni las actitudes. Por lo tanto, una persona competente, un profesional competente en el campo de la educación social debe tener conocimientos, debe tener habilidades y debe tener actitudes. Y esas tres variables las debe saber aplicar de manera eficaz a los contextos en los que lleve a cabo su trabajo como profesional. Bien, ¿qué conocimientos son los que debe poseer? Los conocimientos que tiene que tener un educador social, una educadora social, son muy variados. Son unos conocimientos de los que ya habéis sido capaces de ver en la formación que estáis llevando hasta ahora como educadores sociales y que son más amplios. Son unos conocimientos que vais a ver a lo largo de vuestra formación inicial como educadores sociales y son unos conocimientos que desde mi punto de vista tienen grandes bloques. En concreto son 5. Conocimientos relacionados con las disciplinas básicas. Es decir, vosotros en vuestra formación os vais a encontrar con determinadas asignaturas que atienden a disciplinas de conocimiento relacionadas con la educación, relacionadas con la sociología, con la psicología, con la antropología. Todas estas disciplinas os van a permitir conocer al educador social esos conocimientos que son la base de las propuestas posteriores de intervención. ¿Qué más conocimientos tiene que tener? Tiene que tener conocimientos del medio donde va a trabajar, de los distintos contextos y tiene que tener conocimientos en relación con el medio de las metodologías específicas. Tanto para el medio en el que se trabaja como para los grupos. Evidentemente no es igual el trabajo que se pueda llevar a cabo con un grupo de población, por ejemplo con niños, que en un grupo de población como puedan ser los adultos. Por lo tanto, tenemos que conocer las metodologías concretas de trabajo dependiendo de las características de los grupos y también de los medios donde estén esos grupos. Un cuarto bloque de las funciones, es decir, el educador social tiene que saber qué funciones son las que puede desempeñar. Primero, para conocer qué trabajo debe llevar a cabo, qué trabajo es el que le compete y por otra parte para ser consciente que tiene que derivar a otros profesionales. De ahí que el quinto bloque de conocimientos son los conocimientos relacionados con las capacidades y con las limitaciones en el desempeño de su trabajo. Por lo tanto, tiene que tener una visión clara de aquello que le compete, de aquellos conocimientos que necesita para desempeñar su trabajo y de cuáles no son propios de su profesión y son derivables a otros profesionales que trabajan en esos equipos multidisciplinares. Bien, hablábamos también de las capacidades que debe tener un educador social, una educadora social. Yo os propongo que las capacidades, el análisis o el conocimiento que tengáis de las capacidades lo veáis en relación a dos grandes bloques. Por una parte, tiene que tener capacidades para elaborar, para implementar y para evaluar proyectos. Es decir, no solamente es suficiente conocer que es un proyecto social, sino que tenemos que ser capaces de organizar ese proyecto, de implementar ese proyecto y de evaluar ese proyecto, con el objetivo de poder intervenir, que sería el segundo gran bloque de capacidades, es decir, capacidad para intervenir en contextos educativos y para intervenir en contextos educativos con grupos de población diferenciados. Si hemos dicho que una de las primeras ideas de este tema es la complejidad del contexto en el que os vais a encontrar, de los contextos educativos, de los contextos sociales, evidentemente tenemos que tener capacidad para identificar esos contextos, para identificar la problemática de esos contextos y podéis intervenir en ellos. Bien, y el tercer bloque que nos describe este conjunto de competencias o este conjunto de elementos que forman parte de las competencias está relacionado con las actitudes que se deben desarrollar. Ahí tenéis un
listado de 6 actitudes básicas. No son las únicas. Hay más actitudes, pero creo que son unas actitudes fundamentales para que el profesional de la educación social sea capaz de llevar a cabo su trabajo. Por una parte, tiene que tener optimismo, tiene que ser una persona optimista, tiene que ser una persona también creativa, porque se tenga que enfrentar a situaciones distintas en las que requiere imaginación, en las que requiere trabajar de formas diferentes, que tiene que innovar y tiene que dar una respuesta a distintos grupos, y para ello tiene que ser creativo. Evidentemente tiene que ser una persona con capacidad para actitud comunicativa, tiene que estar abierto a la comunicación. Das cuenta de que vamos a trabajar con grupos y con personas, por lo tanto la relación con el otro es fundamental, y esa actitud positiva y esas habilidades que hay que desarrollar también es un elemento importante. Otra de las actitudes es la facilidad. ¿Facilidad para qué? Para analizar las situaciones, para captar lo que ocurre, para ser capaz de darnos cuenta de cuál es la situación a la que se enfrentan las personas y los grupos. No todo está escrito en los libros, no todo está escrito en los informes, y no todo nos viene dado por fuentes primarias o por fuentes secundarias cuando hacemos un trabajo. Esa facilidad que tenemos que tener para analizar y para interpretar las situaciones es una actitud fundamental que nos va a permitir tener la idea clara de qué es lo que ocurre y cuál es la mejor solución que tenemos que dar, que en definitiva es lo que se requiere de un buen profesional de la educación social. Otra actitud también importante es el control de la emotividad y madurez afectiva. Las situaciones en las que nos vamos a enfrentar son diversas, muchas de ellas son situaciones problemáticas. Nos vamos a encontrar con personas y con grupos que están pasando por unas malas situaciones, por unos malos momentos, que requieren de nuestra intervención, que requieren de nuestra ayuda, de nuestro trabajo profesional, y para ello hay que ser maduros afectivamente. No nos podemos llevar a casa, si me permitís la expresión, los problemas del trabajo y que nos invadan nuestra faceta personal, nuestra faceta familiar. Para eso tenemos que tener el control de la emotividad y tenemos que también ser maduros desde el punto de vista afectivo. Y en relación también con esa quinta actitud tenemos la sexta, y es el saber controlar el estrés. Muchas situaciones van a ser estresantes, nos vamos a enfrentar a situaciones que hay que resolver, a veces de una manera rápida, porque está en nuestras manos la mejora de la situación de un menor o de una persona que se enfrenta a un problema grave, y evidentemente tenemos que ser capaces de controlar el estrés y de saber resolver la situación de una manera eficaz. Bien, hasta ahí sería una visión global de quién sería el profesional de la educación social, y un poco cuáles serían las características desde el punto de vista de las competencias. El segundo bloque que os comentaba al principio es el relacionado con los principios que deben orientar las intervenciones y las actuaciones de un buen profesional de la educación social. Dicho de otra forma, ¿cuál es el código deontológico? El código deontológico es un documento que tenemos que tener como base para cualquier intervención, para cualquier trabajo que lleve a cabo el profesional de la educación social. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es un trabajo con un gran carácter ético. Ese carácter ético lo tiene cualquier profesional que trabaje con otras personas. Es decir, el trabajar con grupos, con colectivos, tenemos que tener una visión y tenemos que tener claro cuáles son nuestros principios profesionales, porque ante todo a veces ponen en nuestras manos el bienestar de los grupos y el bienestar de los colectivos. De ahí que tengamos que tener claro que hay dos conjuntos en esos principios fundamentales. El primer principio sería el compromiso de los educadores sociales con el propio desarrollo de la educación social. Es decir, tenemos un marco teórico, tenemos un marco profesional que es la educación social, y ello ya nos va marcando cuál es nuestro compromiso dentro de la sociedad. Me habéis oído en alguna ocasión hablar que la educación social y los educadores sociales son personas que tienen una clara vocación
en la mayoría de los casos, en un tanto por ciento muy muy elevado, son personas con vocación para el trabajo social. Por lo tanto, ya venimos con esa vocación que nos va a permitir que ese trabajo desde el punto de vista ético no nos suponga ningún problema ni nos suponga ningún obstáculo para que nuestro trabajo profesional se lleve con todas las garantías que tiene que tener esta profesión de educación social. Y el otro principio es el relacionado con las prácticas desde la educación social desde una posición ética, es decir, de acuerdo con la cultura, con el respeto a la cultura, con el respeto a los valores y con el respeto a lo que los grupos sociales ya tengan en ese contexto. Un educador social, una educadora social tiene que tener un punto de partida, es que tiene que respetar otras formas de ser, otras formas de vivir y otras formas de enfrentarse a la realidad. Por lo tanto, forma parte de nuestro código ético ese respeto a la cultura y a otros valores, y por otra parte también a las propias expectativas de la profesión, esas expectativas y esos valores sociales que no pueden ser olvidados en ninguno de los casos. Bien, y para finalizar el tema y la exposición, os decía que el trabajo del educador social, de la educadora social, tiene un paraguas por parte del Estado, por parte del entorno político en el que nos movamos, y es el estado de bienestar. Es decir, es un modelo de Estado en el que podemos actuar desde el punto de vista social, y un modelo de Estado en el que el educador y la educadora social nos vamos a sentir cómodos porque hay un respaldo a todas aquellas actuaciones. Por lo tanto, creo que es importante considerar y tener claro tres cuestiones relacionadas con el estado de bienestar. Por una parte, la definición, que es el estado de bienestar, qué características son las principales que lo definen, y qué objetivos son los objetivos generales, que son los que tiene ese estado de bienestar. Bien, ¿qué es el estado de bienestar? Pues el estado de bienestar es un modelo de estado en el que hay una regulación del crecimiento económico, es decir, hay unas cuotas de bienestar económico que permiten poder tener un respaldo económico, un respaldo de tipo financiero, para que las políticas relacionadas con lo social, con lo cultural y educativo se puedan llevar a cabo. Es un estado en el que hay una planificación por parte de quien gobierna, hay una planificación de los recursos sociales y de la distribución de los recursos sociales de una manera justa. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo que se marca, un objetivo general, y es que este estado de bienestar pretende el bienestar social y facilitar la calidad de vida de los individuos y la calidad de vida de los grupos. Por lo tanto, nos encontramos ante un respaldo desde el punto de vista del Estado, en el que las políticas sociales van a tener un lugar destacado, y en el que evidentemente las intervenciones y los profesionales de lo social, de lo educativo y lo cultural van a tener ese respaldo desde quien gobierna, porque hay financiación destinada a estos grupos sociales, sobre todo los más desfavorecidos, pero en realidad a todos los grupos sociales, con ese intento de mejorar el bienestar social de la ciudadanía. ¿Qué características son las definitorias del estado de bienestar? Pues ahí tenéis algunas que son las fundamentales. Por una parte, hay un considerable crecimiento económico y un crecimiento industrial, que es el que nos va a permitir que la financiación relacionada con lo social, lo cultural y lo educativo se pueda llevar a cabo. La segunda característica, hay una intervención importante del Estado en el desarrollo de la economía y en la orientación de la economía, y parte de esa orientación económica iría destinada a la intervención de los sectores públicos en la vida social, que se traslada a un gasto en servicios y en prestaciones sociales. Es decir, hay unas partidas económicas que van destinadas
al gasto en servicios y a las prestaciones sociales. Por lo tanto, el Estado es consumidor de esa cultura, de esas políticas sociales y de esa educación, y todo ello posibilita el fin último, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas que viven en ella. Tres son los objetivos fundamentales que se plantea el Estado, cualquier estado de bienestar. Por una parte, garantizar los derechos sociales de una forma efectiva, es decir, que se puedan respetar los derechos sociales y que se puedan garantizar esos derechos sociales a los que tenemos, a los que nos podemos acoger los ciudadanos. El segundo objetivo sería la compensación de las desigualdades de aquellos grupos que son grupos desfavorecidos, y crear unas condiciones para eliminar y para ir aminorando esas situaciones desfavorecidas y eliminar esas barreras que de alguna manera permitan que todos los ciudadanos, además de cumplir las obligaciones que tenemos como ciudadanos, también nos permita que nos beneficiarnos de los derechos que estamos. En nuestro estado actual es la Constitución el marco que nos ampara como ciudadanos. Evidentemente tenemos unas obligaciones que cumplir como ciudadanos de los que formamos parte de esta comunidad, pero al mismo tiempo tenemos unos derechos. Esos derechos los debe garantizar el Estado, los debe garantizar las comunidades autónomas en el caso de que haya transferencias de distintos ámbitos, y todo ello pues es un elemento que hay que considerar y que el educador social tiene que ser consciente de ello, porque su trabajo se va a ver respaldado por este estado de bienestar. Y por último, el objetivo es organizar esa calidad de vida, organizarlo de forma que se puedan mejorar las condiciones y se pueda dar cabida a todos esos derechos sociales a los que me he referido antes. Bien, hasta aquí ese estado de bienestar, y hasta aquí también pues en la descripción de quién es el educador y la educadora social, que es el profesional, repito, que vais a ser en el futuro y para el que os estáis formando con esa formación inicial, y que evidentemente os tendréis que seguir formando cuando terminéis vuestra carrera universitaria, porque la formación continua forma parte de ese trabajo que tendréis que desarrollar en el futuro, y que evidentemente lo vais a hacer teniendo muy claro desde el principio cuáles son vuestras funciones y cuáles son vuestras competencias.